Bueno, yo quería presentar al señor Carlos Moratorio, que va a venir a disertar y a contarnos un poco sobre la vigencia de la libertad de prensa en Argentina. Es un gusto para nosotros tenerlo en esta novena Feria del Libro. Es una propuesta que nos acerca hacia BPR para esta edición de la feria. El doctor Carlos Moratorio nació en Buenos Aires el 8 de noviembre de 1958 de padres correntinos. Es abogado egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, realizó cursos de posgrado en 1989 y 2000 en el Instituto Nacional de Administración Pública de España, cursó el Magíster de Defensa Nacional en la Escuela de Defensa Nacional en el 2004, es uno de los fundadores de la agrupación Libertad Unión para la Apertura Universitaria en la década del 80, presidió la Federación Internacional de Egresados Iberoamericanos del INAP de España del 2001 al 2003, fue el secretario permanente de la Comisión de Libertad de Expresión en el Senado Federal Argentino entre el año 1991 y 2001, y en la actualidad es el miembro del directorio de la Fundación del Club de la Libertad de Corrientes. Es productor agropecuario del nordeste de la provincia. Bueno, doctor Moratorio, para nosotros es un gusto que esté nuevamente en nuestra Feria del Libro, aunque sea de manera virtual, pero de todas maneras vamos a disfrutar de su disertación, al igual que hicimos el año pasado, cuando usted visitó nuestra ciudad. Así que le doy la bienvenida a nuestra ciudad, a esta feria un poco peculiar, ya que la realizamos de manera virtual, y bueno, le agradezco infinitamente la diferencia de poder estar presente. Muchísimas gracias para mí, gracias Virginia por la presentación tan formal que me ha hecho. Yo soy solamente, a esta altura del partido, lo único que soy es un simpatizante de la libertad. Con eso me basta y me sobra. Y creo que es lo que todos los argentinos necesitamos. Ante todo, libertad. Y bueno, le agradezco muchísimo su presentación. Es para mí un honor estar en la novena edición de la Feria del Libro de Cursucuatiá, ya a nivel internacional, porque la han convertido en una feria internacional. Así que felicitaciones por todo lo que han logrado hacer y bueno, y agradecerles que me hayan convocado. Es la tercera vez que participo de la Feria del Libro de Cursucuatiá, y tanto por el ámbito como por este pueblo tan importante para la economía de la Argentina que ha sido Cursucuatiá, y tan importante para la historia de la Argentina porque es uno de los primeros pueblos patrios, ahora ya es una gran ciudad, pero uno de los primeros pueblos patrios y belgranianos, es que para mí es un honor siempre todo lo que venga de ustedes y desde luego de la Fundación ARSIAC, que siempre han sido muy amables y generosos conmigo. Bueno, este tema de la vigencia de la libertad en la Argentina, de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, es un tema clave. Es un tema clave para nuestras instituciones, es un tema clave para la democracia en la Argentina. Es fundamental. ¿Qué es la libertad? Bueno, podemos decir que la libertad es la base a partir de la cual se estimula el espíritu creador del hombre. Sin libertad, las sociedades están condenadas al inmovilismo, al estancamiento, e invariablemente retroceden. Pero, ¿por qué hablamos y por qué es tan importante y por qué vivimos todos hablando de la libertad de prensa, de la libertad de expresión? Porque la libertad de prensa, la libertad de expresión, es la garantía de las otras libertades. Y nos decía, en el año 90, nos decía el director del diario La Nación, uno de los diarios más importantes de la Argentina, que como es la garantía de todas las libertades, está siempre amenazada, unas veces en forma desembosada, otras por procedimientos menos frontales y más sutiles. Y ahora vamos, en esta exposición, vamos justamente a analizar cuáles son esos procedimientos y por qué se ha puesto permanentemente en riesgo la libertad de expresión en la Argentina a través de toda su historia. Hay desde luego excepciones o momentos lúcidos
de la historia republicana del país. Pero la Argentina permanentemente, y la mayoría de los países occidentales, permanentemente han tenido algún tipo de limitaciones en distinto tipo de matices en esto que es tan importante, que es la libertad de expresión. Nosotros para instalarnos tenemos que instalarnos en la base de esta libertad de expresión y de estos derechos y garantías que tienen los ciudadanos, tenemos que ir al comienzo del constitucionalismo. El comienzo del constitucionalismo sabemos que es entre los siglos XVIII y XIX. ¿Cuáles son las características de los gobiernos republicanos y de los gobiernos y de la democracia constitucional de Occidente? La característica esencial de los gobiernos y de la democracia constitucional de Occidente se basa en la división de poderes y se basa en la renovación periódica de los cargos, para ir realimentando la legitimidad, esa legitimidad que necesita permanentemente los representantes del pueblo, porque nuestras democracias son representativas. Ahora, ¿dónde juega? Porque sabemos que hay un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, todos deben ser independientes, deben controlarse entre sí, pero ninguno debe contaminar al otro. Pero ¿por qué hablamos tanto de la libertad de expresión, de lo que estratégicamente es importante la libertad de expresión, y por qué hablamos muchas veces se habla del cuarto poder, si no está establecido en ningún lugar que haya 4 poderes? En la República hay 3 poderes. ¿Por qué? Porque para nosotros poder votar con la mayor libertad, poder desenvolvernos en la vida, ejercer nuestros derechos, exigir las garantías que un sistema constitucional nos confiere, que son las garantías del ciudadano, nosotros debemos estar adecuadamente informados de lo que pasa en la República. El pueblo quiere saber de qué se trata, decía en la Plaza de Mayo, el 22 de mayo, el 23 y 24 de mayo, porque el 22 había sido el Cabildo, decía el pueblo quiere saber de qué se trata. Si no tenemos un pueblo informado y libre al tomar sus decisiones, mal vamos a poder tener una legitimidad en el Poder Ejecutivo, una legitimidad en los representantes y desde luego el debido control de lo que es la justicia, que son los 3 elementos. Es decir, que llegamos a la conclusión, por un lado y por el otro, que la libertad de expresión es la clave para que haya república, para que haya democracia, para que haya libre vigencia de las otras libertades. Y ya vamos a ver cuántos autores hablan de esto mismo. La Constitución argentina, que la establece en varios artículos que ahora veremos, no es la primera. Podemos hablar de los Estados Unidos, que en su Constitución dice que el Congreso no dictará ley que adopte una religión establecida o que prohíba la libre práctica religiosa o que limite la libertad de palabra o prensa o el derecho del pueblo a reunirse en forma pacífica. Es decir, que la primera enmienda de la Constitución norteamericana ya hablaba muy clarito de esta libertad estratégica en el plano de las libertades del hombre, de las libertades del ciudadano. Luego vamos a ver la ampliación que le da un famoso juez, que fue el juez Black, con motivo de los dichosos papeles del Pentágono, que se dieron en un caso muy importante que se dio en los años 70 y que hubo una película hace muy pocos años que se refirieron a ese tema. Hablamos siempre, cuando nosotros hablamos de la Argentina, tenemos que hablar de las tradiciones que vienen de Norteamérica y de las tradiciones que vienen de Europa. Porque la característica de la Argentina, ya sea por estar en América y al mismo tiempo por su inmigración y por su influencia cultural, tiene que ver con Norteamérica y con Europa. Nunca podemos ver
nunca deberíamos apreciar solamente una base de tipo americana, sin apreciar la base europea, porque los dos elementos tienen que ver con la cultura de lo que se ha formado en nuestra tradición republicana. Y por eso me gustaría citar también a la Revolución Francesa. El 26 de agosto de 1789, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en su artículo 11, la Revolución Francesa, el pueblo de Francia, el pueblo hecho soberano en Francia, dice: la libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre. Todo ciudadano, por lo tanto, puede hablar, escribir, imprimir libremente, con la condición de que ha de responder del abuso de esa libertad en los casos determinados por la ley. Fíjense qué elementos que nos trae la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano de la Revolución Francesa. En primer lugar, habla de la comunicación, es decir, que plantea la libertad del emisor y la necesidad del receptor. La Constitución francesa es la primera, la Declaración Francesa de la Revolución es la primera que habla de emisor y de receptor, y del término de comunicación, que luego sería muy moderno y muy vigente. Así que, de alguna manera, se adelanta. Esto es contemporáneo con lo que pasaba, y hablamos recién de la primera enmienda norteamericana. Claro está que una cosa, y lo tenemos que saber permanentemente, una cosa es lo que se escribe y otra cosa es lo que se hace, porque a los pocos meses de todas estas libertades teníamos la guillotina imperando en las calles de París. Pero bueno, esa es otra historia que no es mi papel analizarlo. Pero bueno, hablamos de lo que son los antecedentes norteamericanos y franceses. Muy bien, en 1853, el 1 de mayo de 1853, finalmente se sanciona, la Convención Constituyente sanciona la Constitución de la Nación Argentina. En la Constitución de la Nación Argentina tiene varios artículos, pero el más importante, sin lugar a dudas, son dos. En la original, y un tercero que se agregó en la reforma que se hizo en 1994. Estos son los tres artículos esenciales que tienen que ver con la libertad de prensa en la Argentina. Y dicen, artículo 14, todos los habitantes gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Y entre otros, muchos derechos, porque realmente el 14 es una perla, es una verdadera perla de nuestra Constitución Nacional, dice, publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Luego, el artículo 32 de esa misma sanción dice, el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Así que en ese juego de esos dos tenemos muy claro hacia dónde apunta nuestra Constitución Nacional, verdaderamente modernísima para su época, pero que tenía muchísimo que ver con lo que hemos escuchado de la Constitución norteamericana y de la Constitución y de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Ahora, en el artículo 43, reformado por la Convención Nacional Constituyente de 1994, es decir, hace apenas 25 años, habla de una serie de derechos muy modernos que tienen que ver, y habla de una cosa que estaba implícita, pero no estaba expresamente determinada y es fundamental para la tarea del periodismo o para la tarea de cualquier persona que desempeña la transmisión de una información. Y dice, no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Esto es fundamental. Y es fundamental el secreto de las fuentes de información periodística. El secreto profesional del periodista es
un secreto profesional, sí, como el del médico, como el del abogado, como el de distintas profesiones, pero tiene un objetivo distinto. El secreto profesional del sacerdote, del abogado o del médico tiene por objeto proteger el legajo de enfermedad, de la intimidad de ese paciente, la persona que va a confesarse, etcétera, etcétera. Pero el secreto profesional del periodista tiene como objetivo resguardar esa fuente para que pueda animarse a contar las cosas que tiene que contar, que de otra manera no las podría o no las contaría si fuera expuesto a la luz pública ese confidente, y por lo tanto lo que se resguarda es la propia información y la posibilidad de seguir teniendo esa información en beneficio del público. Y hay varios casos en la Argentina, pero el caso más resonante en el mundo lo podemos encontrar en 1974 en el famoso caso Watergate, que gracias al famoso Garganta Profunda, que era un funcionario cercano a Nixon, se pudo descubrir todo lo que estaba ocurriendo en el famoso caso Watergate, que era un espionaje a las tareas de políticos opositores del Partido Demócrata. Ese caso Watergate le valió a varios funcionarios de la gestión de Nixon la prisión, la renuncia y la prisión. Y le costó al propio Nixon que para evitar ir preso o para evitar la destitución por medio del juicio político, renunciara a la presidencia de los Estados Unidos. Es decir, que el hombre supuestamente más poderoso de la Tierra cayó por una investigación periodística. Por una investigación periodística que hablaba concretamente de los excesos de su gestión y de su poder en detrimento de ciudadanos que no debían por qué ser espiados y mucho menos por la estructura estatal. Es, digamos, el caso más importante de defensa de las fuentes de información. Entonces, cuando defendemos las fuentes de información periodística, estamos defendiendo a la persona que la provee. ¿Para qué? Para que las pueda seguir proveyendo a estas fuentes de información y entonces lograr la mayor información posible al público. Por eso es que ese es otro de los elementos o de los pilares básicos de la información y del libre derecho a la libertad de prensa en el país. Luego tenemos un elemento implícito que es muy interesante, pero nos ha dado varios dolores de cabeza en la Argentina, que es la publicación de los actos de gobierno. El artículo 33 de la Constitución Nacional habla que la enumeración de todos los derechos y garantías de la primera parte no implica la defensa de los otros derechos y garantías que puedan haber en defensa de la República. Y entonces, en defensa de la República, existe el derecho de las administraciones de la publicación de sus actos de gobierno. El problema, y ya lo vamos a ver con mayor detalle, es que, sobre pretexto de la publicación de los actos de gobierno, el Estado se ha metido muchas veces a subsidiar a determinado periodismo en detrimento de otro, de acuerdo a los gobiernos, de acuerdo a sus tendencias políticas. Y lo que es peor, en lugares donde no hay un gran efectivo mercado de publicidad que sostenga a los medios, el Estado, tanto nacional como provincial como municipal, se convierte en el principal publicitario, el principal dueño de la pauta publicitaria que necesitan los medios de comunicación para funcionar. Y entonces muchas veces hay por ese medio condicionamientos incorrectos y totalmente contrarios a lo que la Constitución
establece, porque la Constitución lo que establece es, sí, señor gobierno, cuéntele a los ciudadanos todo lo que está haciendo en favor del bien común y en favor de la gestión de gobierno que está desarrollando. Pero no use esos dineros públicos para darle a la radio A y no darle a la radio B, o darle al programa tal, o no darle a tal, o presionar a determinado periodista diciéndole, si usted sigue hablando mal del gobierno, no le damos la publicidad oficial y entonces va a tener que cerrar su programa o cerrar su emisor. Este es un elemento muy importante que ha tenido que ver con la historia de la vigencia de la libertad de prensa en la Argentina. Justamente, muchas veces cuando llegan las discusiones sobre las leyes de telecomunicación, las leyes de radiodifusión, cuando se hacen determinados análisis y ya ha pasado, y hay discusiones de claro tinte ideológico en el país, muchas veces desde diversos sectores se habla a favor de la libertad de prensa, pero en contra de la libertad de empresa. Es decir, se le dice al periodismo en general, no, tal canal, tal grupo multimedio, están ejerciendo la libertad de prensa, pero lo que a ellos les interesa es la libertad de empresa. Y con la libertad de empresa están dejando de lado los verdaderos y genuinos intereses y ética de la prensa. Pero el problema es que la prensa solamente es independiente cuando tiene autonomía financiera. Solamente es independiente cuando no necesita el favor, la dádiva o el subsidio del Estado. Porque si yo le necesito pedir al Estado o a una determinada empresa, aunque sea privada, pero monopólica de un lugar, todo el dinero para mantenerme, obviamente que a ese Estado o a esa empresa puramente monopólica no la voy a poder criticar. Es una cuestión esencial. Entonces, la libertad de prensa y la libertad de empresa no están de forma alguna contraindicadas, enemistadas, son contrarias, de ninguna manera. Cada medio debe poder rebuscarse por los medios privados con la mayor participación y pluralidad posible para tener una verdadera libertad de acción, tener las manos libres para poder forjar su editorial y desde luego para que sus periodistas actúen de manera lo más libre posible. Si no, estamos atados al patrón de turno y es lo que justamente en una democracia occidental no deberíamos permitir. Muy bien, cuando vimos que el artículo 14 habla de la censura previa, habla del límite de la libertad de prensa, es decir, siempre se habla de derecho a ejercer la libertad de prensa sin censura previa. Lo que muchas veces se ha obturado por parte de los gobiernos de facto que no tenían legitimidad de origen o de gobiernos con legitimidad de origen que en su desarrollo se van poniendo flojitos de papeles en cuanto al desarrollo y a sus funciones como gobiernos realmente republicanos, porque empiezan a perder varios elementos y hemos tenido mucho de eso en la historia argentina. Lo importante es que no puede haber censura previa. ¿Por qué? ¿Por qué se dice censura previa? Nadie puede impedir que yo, periodista, artista, pintor, muralista o lo que fuere, pueda expresar mi idea. Lo que no quiere decir que una vez expresada mi idea o mi información, yo esté exceptuado del control de la justicia. Porque yo puedo estar cometiendo un crimen con lo que digo, con lo que me expreso, con la información que doy. Es decir, que
que haya libertad de prensa y que no deba haber censura previa, no quiere decir que yo no sea responsable de lo que digo en un micrófono, de lo que digo frente a la gente en la televisión, de lo que escribo en un mural, de lo que pinto en un cuadro. Desde luego que jurídicamente yo haré las defensas que correspondan, pero no hay impunidad. La prensa no tiene impunidad. La prensa se debe hacer responsable de lo que dice y de lo que hace. Eso sí, nunca puede ser censurada su obra antes de darse a público conocimiento. Hablamos del caso Washington Post y hablamos de lo que decía la primera enmienda norteamericana. Y el caso Washington Post lo voy a decir brevemente. El caso Washington Post en Estados Unidos, en los años 70, justamente un año antes del Watergate, fue un problema que tuvieron dos diarios, el Washington Post y el New York Times, porque llegaron a un borrador confidencial que había hecho el ministro McNamara durante la guerra de Vietnam, donde explicaba en un documento interno dentro del gobierno de Estados Unidos que no se estaba ganando la guerra, que las cosas iban mal, que había que estirar la guerra, bueno, una serie de elementos que no se le decían al pueblo norteamericano. Es decir, que al pueblo norteamericano lisa y llanamente se le estaba mintiendo durante las administraciones de Eisenhower, Kennedy, Johnson y comienzo de la de Nixon. Muy bien, estos periódicos, New York Times y Washington Post, llegan a la información y la publican. Y por supuesto, el gobierno de ese momento de Nixon, que era bastante tremendo con la prensa y bastante enemigo de la prensa, algo así parecido, en versión un poco más retorcida, pero algo parecido al actual presidente Trump, le envía una querella criminal a los responsables de ambos medios para que vayan presos por haber publicado algo que afectaba a la defensa nacional. No se olviden que en ese momento, cuando salen los papeles, los papers del Pentágono, Estados Unidos seguía en guerra en Vietnam. Estamos hablando de año 73. Llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema desestima la querella del gobierno, porque habla de la plena vigencia de la libertad de expresión como uno de los elementos fundamentales de la República, uno de los elementos fundamentales de la democracia norteamericana. Y viene todo esto a cuento porque es el mismo sistema el que nosotros establecemos en nuestra Constitución Nacional. Y hay una cosa muy interesante que dijo el juez Black, que fue uno de los que votó a favor de que no fueran presos los periodistas del New York Times y del Washington Post. Dice, los padres fundadores le dieron un papel esencial a la prensa en democracia. La prensa debe seguir a gobernados, debe servir a gobernados y no a gobernantes. La prensa debe servir a gobernados y no a gobernantes. Eso dijo el juez Black en los dichosos papeles del Pentágono en la causa de 1973. Y le cuento a todos los que nos están escuchando, si bien esto es una feria del libro y no un festival de cine, que Los papeles del Post es una película muy interesante con Tom Hanks que fue difundida hace, creo que más o menos 4 o 5 años, con Tom Hanks y Meryl Streep, y se las recomiendo a todos los que quieran acercarse al mundo de las cuestiones de la libertad de prensa. La Corte Suprema dejó sin efecto la decisión de suspender la publicación periodística de documentos del Pentágono que podría afectar la seguridad militar del país y alargar la duración de la guerra de Vietnam, que era lo que estaba invocando
justamente el gobierno norteamericano. Recuerden lo del juez Black. La prensa debe servir a los gobernados y no a los gobernantes. Esto es, creo yo, esencial en esta charla o en estos comentarios que les quiero hacer llegar a todos ustedes. Ahora, ¿cuál ha sido el derrotero del cercenamiento a la libertad de prensa en la Argentina? En la Argentina, como en muchos otros países, ha habido etapas donde se ha respetado la libertad de prensa y ha habido etapas donde no se ha respetado, o se le han puesto trabas, o se le han puesto obstáculos, generalmente por parte de los gobiernos. Cuando hablamos de diarios y revistas, se echaba mano a la censura tradicional, de allanar un medio, cerrarlo con la policía, inventar, un juez inventar una orden por inseguridad pública o algún delito y hacer cerrar el medio. Pero esto no fue lo más importante. Cuando la década de los 40, hay que situarse siempre en que las limitaciones a la libertad de difusión, de expresión, provienen o siguen a los medios cuando los medios tienen una gran popularidad, una gran masividad, porque lo que le interesa al gobierno, del partido que sea y del ámbito que sea, es justamente que el pueblo que determinada noticia o determinada investigación o determinada opinión no crezca masivamente. Entonces la censura siempre ha ido detrás de los avances. Y tenemos, por ejemplo, que en la década del 40, la primera censura o obstaculización de los medios informativos era a los informativos que tenía el cine, porque el cine era lo popular, lo masivo en esa época. Entonces, ¿qué hacía? Se condicionaba a los distintos directores de cine con los cupos de importación del celuloide, porque el celuloide era época de la Segunda Guerra Mundial y era escaso. Entonces el gobierno disponía de determinadas divisas y de determinados cupos de importación. Entonces le asignaba a ciertos directores afines con el régimen o con el gobierno de turno el cupo para la importación de celuloides, del celuloide esencial para la filmación, y a otros directores no se los asignaba. También se realizaron una serie, se desarrolló lo que se llamó la Red Celeste y Blanca de Radiodifusión, en donde se condicionaba la publicidad oficial, a la anexión de las radios, que era en ese momento lo anterior a la televisión, lo más desarrollado, que esa red de azul y blanca era una red donde el gobierno condicionaba los informativos y determinados programas, pero sin impedirle a los dueños privados que continuaran en poder de sus emisoras. A diferencia de lo que vamos a ver en los años 70, la política de los 40 fue: yo Estado, dirijo tu programación y vos te quedás ganando los beneficios de la publicidad oficial y de la publicidad particular que logres. Pero yo dirijo la línea editorial de tu radio. Y entonces podemos hablar de que técnicamente en los 40 hubo un sistema de censura y de autocensura, porque los dos ganaban. Ganaba el gobierno de turno, que impedía las voces disonantes, y ganaba el dueño de la empresa, que adhiriéndose a esta red azul y blanca, seguía con sus ganancias sin necesidad de tener que abandonar la titularidad del medio de comunicación.
Luego tenemos también, cuando llega la televisión, el primer canal de televisión es un canal estatal. 1952, Canal 7 de Buenos Aires, LSTV, Canal 7, LS82 TV, Canal 7 de Buenos Aires, es el primer canal estatal. Y no hay canales privados en la Argentina hasta 1958, unos días antes de asumir el gobierno constitucional del doctor Frondizi. Es decir, que durante 6 años hubo un monopolio televisivo en la Argentina. Luego vamos a ver lo que pasó en 1973. Bueno, en 1973, lo tengo acá anotadito, al vencer las licencias, vuelve el mismo tipo de gobierno que estaba vigente en 1952, cuando había solo televisión estatal. Y fue un desastre. Asociaciones, mucha ideología metida en el medio, y asociaciones de actores, asociaciones de técnicos y todo, pedían que los medios volvieran a tener un contenido nacional y popular. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de entonces, del 73? No llamó a concurso de los nuevos canales, y en 1974 se estatizaron los canales que eran un ejemplo en Latinoamérica, los canales de televisión de la Argentina. Esa estatización duró en la mayoría de esos canales hasta 1990. No solo se estatizaron, hubo hechos de violencia, hubo una serie de cosas tremendas. Cuando llegó el proceso militar en el año 76, el proceso militar obviamente tampoco llamó a concurso para volvérselo a dar a los particulares, y siguieron en manos de la Marina, el Ejército y la Aviación los canales, y cuando llegó el doctor Alfonsín, en toda su presidencia, privatizó un solo canal, Canal 9 de Buenos Aires. Por lo tanto, Canal 13, Canal 11, los canales más importantes de la Argentina, recién en 1990 volvieron a poder ser privados. Muy bien, hablamos se me pasó por alto también el famoso caso del diario La Prensa, que fue expropiado por el gobierno en la década del 50, por el gobierno del general Perón en la década del 50, y otro elemento con el que siempre se jugó y trajo muchos dolores de cabeza a la Argentina, que fue la importación de papel. Así como los gobiernos controlaban la importación de celuloide, también controlaban la importación del papel, y autorizaban o no a la importación de ese papel de diario, que no había en la Argentina, a determinado diario o no, según fuera favorable al gobierno nacional. Se nos está yendo el tiempo, así que voy a ir rapidito. Entonces tenemos que hablar de la semicensura en la Argentina, podemos hablar de cuotificación del celuloide, intervención oficial, propaganda estatal, cuotificación del papel, difusión de propaganda oficial sin una ley que establezca sus condiciones. Este es el único elemento pendiente en la Argentina para la plena vigencia de la libertad de expresión. La Argentina necesita una ley de publicidad oficial que le diga al intendente, al gobernador y especialmente al presidente de la nación: señor, usted puede dar publicidad oficial de acuerdo a estos parámetros, con estas limitaciones y sin discrecionalidad. No le puede dar a Pepito, que vende 10.000 ejemplares del diario o tiene una audiencia de 0,1, y a Sultanito, que tiene una audiencia 20 veces mayor, no darle nada. Tiene que haber parámetros claramente, y esos parámetros deben pasar por el Congreso de la Nación Argentina. Y eso es una sentencia de la Corte, en el caso Perfil, de hace 10 años, donde establece y le indica al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo
que no puede haber una discrecionalidad en el reparto de fondos públicos que afecten de una manera u otra o tergiversen la libertad de expresión. También podríamos hablar, y se nos va a ir el tiempo, por eso no lo voy a hablar ahora en detalle, de la tergiversación que se ha hecho también en un primer momento con un monopolio estatal y luego de la mano con un monopolio privado y luego de la mano de la estatización o semi-estatización de los recursos de la difusión del fútbol, en donde bienes públicos fueron a parar a la Asociación del Fútbol Argentino y mediante eso al beneficio de ciertas emisoras de televisión en detrimento de otras. Estos son los elementos que aborda la ley de la libertad de prensa en la Argentina. La libertad de prensa, la libertad de expresión en la Argentina, los peligros que ha tenido a lo largo de su historia y que sigue teniendo. Durante el siglo XXI ha habido una nueva ley que fue la ley de 26.522, que tenía, generalmente, todas las legislaciones tienen una difusión de buenas intenciones, pero el problema no es la difusión de las buenas intenciones. El problema de las legislaciones son lo que la legislación dice, no las supuestas intenciones que tienen. Porque todos tenemos buenas intenciones, pero algunos hacemos macanas. Entonces se sancionó la ley 26.522, que tenía una serie de derechos y de beneficios, venía a reemplazar una ley del gobierno militar, que era la 22.285, y que la democracia tenía que darse su ley, etcétera, etcétera. Pero tenía como objetivo, lisa y llanamente, quitarle gran cantidad de medios al Grupo Clarín por cuestiones que tenían que ver con finalidades políticas y quitar importancia a este sistema de multimedia en el sistema de radiodifusión nacional. Lo mismo habían hecho los militares con la 22.285, porque no querían, en el 73 se le había sacado el Canal 11 de televisión a Héctor Ricardo García, dueño de Diario Crónica, que era justicialista, y el proceso inventó un artículo, 45 inciso E, que el que tenía radios no podía tener canales, el que tenía diarios no podía tener canales. Pero lo hacían para no tener que, ante una adjudicación de medios, tener que volver a dársela a Héctor Ricardo García. En los 2000, el gobierno del presidente Kirchner, en este caso de la doctora Kirchner, porque era en el año 2009, hizo una ley a medida de lo mismo, cercenar a un grupo de medios, quitarlo del medio, de la ruta del espectro de la libertad de medios en la Argentina. Es decir, los militares y el gobierno de Kirchner hicieron exactamente lo mismo. Armaron una ley a medida para quitar de medio al enemigo o al adversario. Esta ley, que sigue vigente, ha tenido la derogación de varios artículos por medio de un decreto del presidente Macri. Pero lo que se debe a la Argentina no es ponerse a enjuiciar a tal o cual gobierno. Lo que se debe a la Argentina es una plena ley de radiodifusión, una plena ley de prensa, donde los parámetros sean parámetros puramente técnicos y se deje de abordar los contenidos de lo que yo digo o dice el otro. Primero con el CONFER y luego con el AXA creo que se llama, acá lo tengo anotado, de las leyes, se termina controlando directa o indirectamente los contenidos de lo que se dice en este tipo de medios. Y ahora, en el futuro, ya está pasando en el mundo, están yendo por los medios
y las redes sociales. La historia del cercenamiento de la libertad artística y de la libertad de prensa en la Argentina ha sido tremenda, tremenda. Hemos tenido en una época, huyendo del país, a Libertad Lamarque, a Nini Marshall. En otra época, cuando volvieron los otros, la tuvimos huyendo del país, cercenada y prohibida, a Tita Merelo, a Hugo del Carril. En el 73, Luis Brandoni, Alterio, Lupi, tuvieron que huir del país porque le dieron la estatización de los medios de comunicación a López Rega, que era el jefe de la AAA, y fue el propio López Rega el que amenazó de tal manera a todos estos artistas que tuvieron que huir del país. Tampoco trabajó Mirta Legrand o el célebre Tato Bores. Desaparición y éxodo. Luego vino el gobierno militar, también con los elementos que todos conocemos, que pasaron en la vida argentina. Muy bien, hay muchos temas que tienen que ver con la libertad de prensa, que tienen que ver, en este momento, hay dos peligros a nivel global muy importantes en cuanto a la libertad de prensa, y no me va a alcanzar el tiempo. Uno es el famoso tema de la fake news, que es la difusión de fuentes, opiniones y proliferación de información incomprobable. Digo algo que parece cierto, voy condicionando, voy mintiendo un poquito, voy manipulando, y ha tenido efectos devastadores, justamente por la multiplicación tecnológica, por la vigencia de las redes, que son la masividad. Lo que era en su momento el cine, lo que fue la radio, lo que fue la televisión, ahora son las redes. Y entonces, detrás de esa fake news, los gobiernos intentan cercenar o limitar la libre expresión de la información. Y otro problema que tenemos en el mundo tremendo, tremendo, es el problema de los atentados contra los periodistas. Y el gran problema que se tiene ahora es que antes era el gobierno de turno, era la patota parapolicial del gobierno de turno la que mandaba a matar a un periodista. Ahora los periodistas tienen otro enemigo, que son los cárteles de la droga, que son determinadas fuerzas armadas o fuerzas parapoliciales o paraestatales de determinada religión. Y eso está trayendo un gran inconveniente para la libertad de prensa en el mundo. Yo quería solo comentarles que dice Reporteros Sin Fronteras el año pasado que se asesinaron 49 periodistas en el mundo. En México, por la lucha contra el narcotráfico, se asesinaron 10 periodistas. En Siria, por la guerra civil, se asesinaron 10 periodistas. Pero también se asesinaron periodistas en Afganistán, Somalia y Pakistán. También en Honduras, en Colombia, en Haití. Y hubo en el mundo 389 periodistas encarcelados. Porque nosotros, y lo tenemos que defender, tenemos un sistema de democracia constitucional, pero hay lugares donde la vigencia de las libertades y la vigencia de la libertad de prensa y de información no está establecida, o si no, está establecida en un papel, pero ya sea porque el Estado sea fallido, o por la guerra civil, o por las mafias que acabo de reiterar, están permanentemente en riesgo. Tenía 1000 cosas para decir, en mucho más, pero les voy a dejar unas frases y me voy. Decía Jefferson: entre un gobierno sin prensa libre y una prensa libre sin gobierno, me inclinaría por esta última. Miren, nada menos. Dice, y vamos a hablar de escritores, porque ya que estamos en la Feria del Libro, hablemos de escritores. Tomás Eloy Martínez decía: el periodismo no tiene sino dos formas de cuidar su función. La de su herramienta, el lenguaje, y la de su ética. La de su herramienta y la de su ética. Esto decía Tomás Eloy Martínez. García Márquez decía:
Aunque se sufra como un perro, no hay mejor oficio que el periodismo. Vargas Llosa dice, que no ha muerto, decía porque García Márquez falleció. Mario Vargas Llosa dice, no hay mejor manera de medir el grado de libertad de un país que consultando la prensa. Marguerite Duras dice, veo a los periodistas como trabajadores manuales, los obreros de la palabra. El periodismo solo puede ser literatura cuando es apasionado. Y dice Albert Camus, la prensa es tanto más respetable cuanto más critica, cuanto más investigue y contraste sus fuentes, cuanto más profunda sea, superando la anécdota o el rumor. Esto es lo que decía Albert Camus. Y por fin Voltaire decía, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Señores de la Feria del Libro de Curzú-Coatiá, lo mejor para ustedes. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias. Rincón, tu bello centro y el centenario los llevo dentro del corazón.